Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La yema del huevo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. A veces nos escriben personas dentro de Metabolismo TV. Usted puede escribir dentro de Metabolismo TV. Generalmente usted entra a Metabolismo TV y a la parte de abajo va a ver que tiene donde escribir comentarios. Nosotros a veces tardamos un poco en contestarle, pero siempre tratamos de contestarle. Tome en consideración que el Metabolismo TV lo ven algo así como 150,000 personas a la semana, que es bastante gente. Así que a veces podemos atrasarnos, pero siempre vamos a tratar de contestar. Entonces, fíjese, nos preguntan varias personas sobre el tema de la yema del huevo. Unos dicen que es beneficiosa y otros dicen que es inflamatoria, que por eso debe tomarse la tortilla de huevo, el omelette debe hacerse con las claras de huevo solamente, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando estamos hablando de la yema del huevo, pues estamos hablando de esta parte, ¿no? Esta parte del huevo, que de hecho es donde están los nutrientes principales, es controversial. Hay mucha gente que quiere hacer dieta y piensa que esta parte es la que le engorda, por lo tanto entonces empiezan a utilizar la clara de huevo y piden sus tortillas de huevo, su omelette, lo piden con claras de huevo, ¿no? Voy a la pizarra un poquitito para explicar el tema de la yema del huevo. Fíjense, mire, en verdad, y lo que les voy a dar no solamente es una opinión, sino es algo que está avalado por la ciencia. En este libro, perdón, El Poder del Metabolismo, estoy hablando de que no hay absolutamente nada malo con el huevo, ni con la yema, ni con la clara. De hecho, está comprobado que el huevo contiene colesterol, se sabe, pero el colesterol que contiene el huevo es el colesterol bueno, es HDL, que es colesterol de alta densidad. Por lo tanto, es un colesterol que le ayuda a usted a reducir el colesterol malo. Así que no hay ningún problema con el huevo. Ahora, ya entrando, cuando empecé a escribir el libro Diabetes sin Problemas, ¿no? Pues sabía que me estaba entrometiendo en el campo de la medicina. En el campo de la medicina pensé, bueno, si voy a escribir sobre la diabetes y quiero explicar, como nosotros decimos acá en Puerto Rico, la diabetes en arroz y habichuela, que sería como arroz y frijoles, pues lo que hice fue tomar el tema de la diabetes, me tomé 6 años analizándolo y buscando todas las referencias clínicas. Este libro contiene 870 referencias clínicas, o sea, estudios clínicos de universidades, opiniones de expertos, pero sobre todo estudios clínicos, estudios por universidades y demás, ¿no? Donde básicamente todo lo que se dice en este libro está avalado por la ciencia. Nada es la opinión de Frank. Lo único que Frank hace es que busca un tema, es un tema complejo, lo analiza, lo aclara y luego busca la forma de explicárselo a ustedes en palabras sencillas, en palabras de pueblo, que es lo que yo me especializo. ¿Qué pasa? Uno de los temas que se enfoca en este libro es el tema de los huevos y se explica que hay estudios clínicos que demuestran que inclusive una persona comiéndose 24 huevos a la semana no le sube el colesterol, inclusive le baja. De inicio, cuando usted empieza a comer huevo, pues el colesterol va a subir. Pero va a subir porque está comiendo más colesterol, pero es el colesterol bueno el que va a subir. Y básicamente usted va a ver que al par de semanas ese colesterol empieza a bajar y si se le hace una prueba de laboratorio va a ver que su colesterol va a bajar. Porque lo que sube mucho el colesterol no es el colesterol que usted come. Lo que sube mucho el colesterol, según se explica en ambos de estos libros, es el montón, el exceso de carbohidratos refinados, de pan, de harina, de arroz, de azúcar que usted come. Ahí es que sube mucho el colesterol. Entonces, voy un momentito a la pizarra para explicar un poquitito más sobre el tema de la yema del huevo. Fíjense, es cierto que la yema del huevo contiene una sustancia que puede ser inflamatoria, que se llama ácido araquinódico, ¿ok? Ese ácido araquinódico, pues se sabe que es la fuente de unos eucosanoides, algo así, que yo creo que está mal escrito. Estas son sustancias que son un tipo de hormona de muy corta vida de duración, o sea que dura segundos, ¿no? Pero que pueden ser inflamatorias, ¿ok? Estas sustancias, los eicosanoides, que se producen del ácido araquinódico, puede ser inflamatoria. Ahora, sin embargo, si usted busca bien la literatura de lo que es el ácido araquinódico, se va a dar cuenta que esta sustancia, que puede ser precursor, o sea, que puede dar origen a los eicosanoides que pueden ser inflamatorios, esta sustancia es vital a la salud. ¿Okay? Que por un lado, usted está mirando una sustancia que es vital a la salud, o sea, que el cuerpo la necesita,
y sin embargo puede ser causante de inflamación, ¿ok? Entonces, para mí, desde mi perspectiva, porque yo soy pragmático quiere decir que yo observo los resultados. Yo puedo ver un estudio clínico y yo puedo ver lo que dice un doctor, pero yo tengo que observar los resultados que tengo. ¿Qué pasa? La gente que he tenido por más de 16 años, han pasado 60,000 personas por los sistemas Natural Slim en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Panamá ahora, pues son personas que todos han adelgazado y a todos, en general, a todos le baja el colesterol malo, le sube el colesterol bueno, le bajan los triglicéridos, se les controla la diabetes, les baja la presión y adelgazan. En otras palabras, que si yo observo esa estadística y miro los exámenes de laboratorio de esas personas antes y después, y los tengo comiendo huevo, con todo y yema, pues no puedo decir que lo que estoy haciendo está mal, porque los resultados están ahí y está la prueba fehaciente de eso, ¿no? Cuando entramos a este libro, que es el libro de diabetes, pues usted va a ver los estudios clínicos específicos que hablan de que comer huevo no solamente no es dañino, es beneficioso, es una proteína perfecta, con todo y yema. Ahora, fíjense, vamos a analizar un poquitito lo que es la yema, ¿verdad? Lo que es la yema del huevo, ¿no? La yema del huevo contiene varias sustancias que son vitales. Por eso, todos los nutrientes, cuando usted mira un huevo, ¿no? Y aquí está la yema, ¿verdad? Y aquí está la clara, ¿no? Esto que está aquí es puro proteína, pero es un colágeno. Es un tipo de colágeno, ¿no? Entonces, ok, esto es una proteína buena, la proteína blanca, la clara, ¿no? Pero donde están todos los nutrientes es en la yema. Fíjese que el huevo es una cosa maravillosa, porque imagínese usted que de un huevo, ¿no? Sale una gallina con pico, con pluma, que caraquea, que pone huevos. Jorge, no te rías. Eso es una cosa increíble. ¿Usted no cree que es increíble? Que de un solo huevo salga una gallina. ¿Entiende? Yo no sé cómo wow. Una cosa así. Oye, increíble. ¿Tú sabes? Y esa gallina pone más huevos y más. Es increíble. O sea, que eso que está ahí contiene todo, para que eso salga completo con pluma, con ala, con pico, con cresta, fascinante. Entonces, eso está bien completo. De hecho, el huevo es una proteína tan y tan perfecta que el Departamento de Agricultura Federal Americano utiliza el huevo como el estándar de la proteína perfecta y todas las proteínas las compara contra el huevo. O sea que si usted busca ahora mismo el Departamento de Agricultura Federal, va a ver que el estándar que usan para comparar todas las proteínas es el huevo, porque es la proteína perfecta. ¿Qué pasa? Dentro de la yema hay una sustancia que se llama inositol, que de hecho es una sustancia natural, que es un tipo de la parte de la vitamina B, que es antidepresiva, que baja colesterol, que ayuda con los neurotransmisores. Está la colina, ¿verdad? En inglés se llama cholín, que tiene unos efectos espectaculares. Ahí está la B12, que se utiliza para combatir la anemia y demás. Todos los nutrientes importantes que tiene el huevo están en la yema. Ahora, yo sí creo que una persona que tenga un cuerpo desprovisto de vitaminas B, de vitamina C, pues cuando come huevo, ¿verdad? Si está comiendo proteína y su cuerpo no tiene el resto de las otras vitaminas para poder procesar eso y su flora intestinal está en muy mal estado y lleno de cándida, pues ese huevo puede hacerse inflamatorio. Pero se hace inflamatorio no porque el huevo sea inflamatorio, se hace inflamatorio porque el mismo medio ambiente dentro del cuerpo de la persona está podrido, está en mal estado, ¿no? O sea, que básicamente no hay ningún problema con el huevo. Así que si usted quiere comerse su huevo, mire, disfrute su huevito con todo y yema. Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.